Bienvenido a CETESUS GEMS. El curso de preparación Comipens te ofrece lo siguiente: habilidad verbal, español, geografía, historia de México, historia universal y civismo, para poder capacitarte e poder ingresar a tu bachillerato o preparatoria de tu preferencia. Para iniciar, tenemos la habilidad verbal. Habilidad verbal y español. Hay una diferencia entre las dos, pero las tienen una relación muy estrecha. Empezamos con habilidad verbal. ¿Qué es la habilidad verbal? La habilidad verbal incluye diferentes aspectos, principalmente en relación al área lingüística que todo alumno debe de conocer. Es decir, debe de saber ordenar, relacionar y conocer los significados de las palabras durante su preparación del examen. En el examen podremos encontrar diferentes preguntas, principalmente de opción múltiple, en el cual las opciones podrán llegar a confundirnos y para ello debemos de entablar cuál es su primera opción correcta o ir descartando opciones. Por siguiente, nos preguntamos, se trabaja con las diferentes habilidades que son principalmente saber escuchar, saber hablar, saber leer y saber escribir. Estas 4 habilidades principales las trabaja la habilidad verbal. Durante su preparación se podrán dar diferentes ejercicios en el cual más adelante podremos ver unos ejemplos. ¿Okay? Podemos ver una pequeña imagen con las diferentes habilidades verbales que se pueden trabajar. Por consiguiente, los componentes del desarrollo de la habilidad verbal podremos encontrar que debemos de trabajar qué es un sinónimo, cuáles son las oraciones incompletas o cómo poder responder los ejercicios de oraciones incompletas. Un término excluido, un plan de redacción. Es muy importante poder identificar un plan de redacción durante el examen. Los diferentes antónimos que existen en la lengua española, los tips o técnicas para mejorar o para entender una comprensión lectora, las analogías y los pequeños o diferentes conectores que existen. Cada uno de estos elementos nos lleva a poder contestar un examen con mucho éxito. Y posteriormente la eliminación, así como los tipos de textos. Cada uno de estos elementos de la habilidad verbal se los explicaremos en breve. Los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Como sabemos, lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Recordemos que un sinónimo es una palabra semejante a otra, pero con otra escritura. Durante su preparación, se empezarán a trabajar diferentes tipos de ejercicios, principalmente semejantes a los que vienen en su examen. Podemos ver un pequeño ejemplo. Encierra en un círculo la opción que sea un sinónimo de cada una de las palabras que a continuación se presentan. Puedes apoyarte de tu diccionario. En el caso de su examen, no podremos utilizar un diccionario. Por tal motivo, tendremos que ser rápidos y eficaces. Es decir, tratar de ir descartando cuál de las opciones sería la incorrecta totalmente. Podremos descartar 2 y quedarnos con 3. Tenemos la palabra renombre. Tenemos A, sabiduría, B, influencia, C, prestigio, D, carisma, E, opinión. Vamos a descartar cuál es la opción definitivamente no coincide o no es de acuerdo a la palabra correcta. Renombre. Sabiduría es una de las opciones negativas, por tal motivo la descartamos. Influencia, por otro motivo, también lo es. Prestigio. Puede que sí, puede que no. Carisma, definitivamente la tachamos. Y opinión, de igual forma. Tenemos una sola opción, el inciso C, prestigio, que es sinónimo a renombre.
En cada una de las opciones que nos brindará durante un examen o durante un ejercicio de este índole, debemos de ir descartando palabras que totalmente se asemejan o son ajenas a la palabra principal. Recordemos que en su examen tendrán un tiempo límite para responder. Por ello, requerimos una mayor velocidad y comprensión de estos ejercicios. Siguiente ejemplo. Como podemos ver, tenemos devastar. ¿Cuál es el sinónimo de devastar? Recordaremos que devastar es sinónimo de destrucción o eliminar podría ser otro. Pero vamos a quitar desbaratar, asolar, anegar y desolación. No son sinónimos de devastar. Tengo que tener la habilidad de poder ir descartando todas las palabras completamente ajenas a ella. ¿Correcto? Continuamos. Antónimos. ¿Qué es un antónimo? Un antónimo es una palabra opuesta a otra, que tiene totalmente significado opuesto. Número 1. Luego del partido, una tristeza reinaba en el camerino. Tenemos algún sinónimo. La tristeza. ¿Cuál es el sinónimo de tristeza? Nos vamos rápidamente a nostalgia. E inmediatamente selecciono mi respuesta correcta. No me tardo aquí mucho porque tengo un ejercicio muy simple. Continuamos con el siguiente. Después de la clase, todos salieron a prisa. Lento, pausa, prisa, despacio y demora. Tenemos la palabra aprisa. ¿Qué aprisa? El sinónimo de aprisa es lento. O en ese caso podrían decir que puede ser demora, pero lo correcto sería lento. ¿Ok? Continuamos con el siguiente aspecto de habilidad verbal. Recuerden, todas las actividades que se realizan dentro de la preparación de su examen son trabajadas hoy en día en la plataforma 365, que es de Microsoft. Continuamos. Analogías. Una analogía es una comparación que pueden ser semejantes de una palabra a otra. Por ejemplo, tenemos calor, frío. Calor es a frío, brasa es a horno y fuego es a humo. Normalmente las analogías son semejanzas principalmente de la palabra raíz. Puedo decir, perro es a ladrido, ladrido es a perro. Una característica exclusiva de la palabra que puede identificar esa misma, siempre y cuando tengamos lógica y un sentido correcto a la misma. ¿Correcto? Proseguimos. Oraciones incompletas. Normalmente en los exámenes de preparación o en este caso de Comipens vienen en ocasiones oraciones incompletas, como podemos ver. Una oración incompleta es una oración que normalmente nos falta una u otra palabra y que obviamente necesitamos completar. Pero en este caso nos ponen diferentes opciones, que cada una de ellas pueden ser las correctas, como podemos ver en este ejemplo. Elige y encierra en un círculo el par de palabras que al colocarse en los espacios en blanco complete mejor el sentido de la oración. En este caso, tenemos diferentes incisos. Lo primero que tenemos que hacer durante, antes y después de una pregunta es visualizar mi oración completa y mis posibles respuestas. Él no está en siempre, sino en nunca. Ok, tenemos diferentes opciones. Todas pueden ser, pero solo una es la correcta. ¿Sale? El cansarse no está. El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. El hecho de que ustedes vayan leyendo cada una de las palabras nos va a dar la respuesta, pero no tengo que tardarme mayor a 1 minuto. Continuamos. Tenemos otro aspecto importante que se trabaja en la habilidad verbal, es el término excluido. ¿Qué es el término excluido? Es un término que tiene relación a la palabra origen. Normalmente, los términos excluidos proporcionan al estudiante una orientación más sobre el mismo significado. Un ejemplo de ello es alhaja. Alhaja es a aro, alhaja es a arete, alhaja es a collar, alhaja es a cofre
o alhaja es a esclava. Una alhaja hoy en día es a esclava. Recomendable es leer demasiado para obtener un vocabulario más amplio y eso se trabaja en las clases de Comipens. Plan de redacción. Hoy en día debemos saber redactar, por ello se dan las principales bases de poder identificar una redacción. Normalmente en los exámenes se les presenta diferentes lecturas y poder identificar diferentes aspectos de errores gramaticales, estructura sintáctica o se presentan en desorden oraciones del texto para posteriormente ordenarlas. Continuamos. Los conectores gramaticales. Los conectores gramaticales son los que unen una oración con otra oración o una palabra con otra palabra. Normalmente tenemos por qué, por eso, cómo, así que, aunque. Todas esas palabras se van analizando a lo largo de la preparación del curso de Comipens. Comprensión lectora. Es importante mencionar este aspecto en el curso de Comipens porque es una de las claves más primordiales para tener éxito en su examen. Es decir, si nosotros comprendemos bien una lectura o un texto de cualquier índole, podremos llegar a obtener un éxito en nuestro posible examen. Leer es comprender, siempre y cuando pongamos atención. Tenemos que leer el escrito, tenemos que analizarlo antes, durante y después de haber leído esa lectura. Todos estos tips se van desarrollando a lo largo del curso de Comipens. Un lector normalmente comprende, de 100 palabras puede comprender un 10%, un 15%. En este caso, trabajamos para que se llegue a comprender lo mayor posible para el alumno, en este caso, el interesado. Tipos de textos. Conocemos diferentes tipos de textos y es importante saber identificar cuál es cada uno. ¿Por qué? Porque durante su examen podremos encontrar textos narrativos, textos argumentativos y textos expositivos, entre otros textos que ahorita resumimos. Un texto narrativo es o puede ser un cuento, una leyenda, una fábula, entre otros. Un texto argumentativo puede ser algún cuento, un texto expositivo puede ser alguna entrevista, alguna noticia o algo que sea más explicativo. ¿Correcto? Continuamos. Ok. El siguiente aspecto muy importante, hasta aquí terminamos la habilidad verbal. Vamos a continuar con el área de español. El área de español es una de las más importantes dentro del examen porque debemos obtener un alto puntaje en esta área. Se trabaja de la siguiente forma. Las temáticas con las que se trabajan son las siguientes: funciones de la lengua, formas del discurso, la oración, la ortografía y sustantivos, entre otras que más adelante se mencionará. En estas características o en estos subtemas, el docente trata de dar técnicas específicas para identificar cada una de las funciones. Una de las más importantes es trabajar la ortografía. Es una de las áreas que se necesita o que se requiere mayor capacitación o mayor entrenamiento para el alumno durante el examen. ¿Correcto? Ok. Continuamos con la siguiente parte. Tenemos también la identificación de adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? ¿Cómo saber qué es un adjetivo dentro de un texto o una oración? Los principales tenemos en el español los adverbios, que es un aspecto muy importante identificar. Verbos, los verbos transitorios, los verbos estáticos, los verbos irregulares, regulares que hay dentro del español y las principales preposiciones. Otro importante también que se trabaja bastante es la puntuación. Sabemos y conocemos los puntos, coma, etc.
pero hay que saber identificarlos durante el examen. Recordemos que no se tiene tanto tiempo para responder el examen, por ello es que se les dan estrategias de respondimiento más rápido, ¿correcto? Continuamos con la siguiente parte. Ok. Hasta esta parte concluye en resumen el español. Podemos ver los diferentes temas que podemos trabajar tanto en habilidad verbal como en español. Son áreas muy importantes que se vienen trabajando en todo el curso de preparación de Comipems. Continuamos con esta parte. Siguiente aspecto importante, geografía. Es una área muy importante que viene dentro de su examen y durante su preparación en la institución. Continuamos. Y que CETESUTGEMS ofrece a su alcance. Tenemos uno de los principales importantes temas que se va trabajando. Principalmente se dan los principales conceptos, las principales características de cada uno de estos temas. Espacio geográfico y los mapas. Dentro de esta parte podemos apreciar diferentes conceptos o diferentes áreas que el alumno debe lograr a lo largo de su estancia en el plantel. Es decir, debe de conocer aspectos geográficos, aspectos de regiones, aspectos de distribución geológica o localización, de países, de endemias, etcétera, ¿no? Como podemos ver en la presente. Continuamos con el siguiente subtema. La siguiente parte es que debe de conocer las diferentes características de círculos, puntos, superficies terrestres, paralelos, meridianos, dónde están ubicados, en qué parte atraviesa de los países, cuáles son los puntos más relevantes dentro y fuera de nuestro continente o de nuestro planeta. ¿Cuáles son los espacios geográficos en los que estamos rodeados o viviendo? Croquis, planos, mapas, atlas. ¿Cuáles son las diferentes aspectos? ¿Cómo se trabaja esto? Se trabaja de forma más práctica y más didáctica para poder aprendernos esta información de forma más natural. Continuamos. El siguiente punto importante son los sistemas de información geográfica y sistema de posicionamiento global, es decir, las características que están dentro de nuestro propio país para ubicarnos a nivel social, a nivel cultural, a nivel político y principalmente económico. Hoy en día nuestro país es uno de los importantes fondos económicos que tenemos para sustento fuera y dentro de nuestro propio país. Por ello, dentro del examen se llegan a preguntar datos interesantes o datos curiosos de nuestro país que a veces desconocemos. Por ello se trabaja de forma más amplia y al mismo tiempo concisa. Segundo aspecto que trabajamos dentro de la geografía son los recursos naturales y la preservación del ambiente. Este es un tema muy actualizado y muy importante en nuestra era. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes aspectos como son el movimiento de placas tectónicas, el cambio climático, los diferentes elementos que han provocado un deterioro en nuestro medio ambiente. Se trabajan los diferentes temas por medio de actividades más dinámicas y lúdicas principalmente. Continuamos. Trabajamos los diferentes componentes del planeta internamente, externamente y posteriormente las diferentes capas que contienen nuestra atmósfera. Nuestra biosfera, hidrosfera y litosfera. Todos estos elementos son importantes y se llegan a mencionar en su examen. Normalmente también trabajamos con los aspectos de biodiversidad, de creatividad que nos rodea o que estamos inmersos en nuestro planeta, principalmente los animales que están en peligro de extinción, los principales recursos humanos, el ambiente, el deterioro y la protección del mismo. Son temas más actualizados, más reales, pero se hacen conciencia y se analizan principalmente en el curso de preparación. Okay. Hasta aquí concluye la parte de geografía. Vamos a continuar con la parte de
Historia de México e Historia Universal. Posteriormente, vamos a concluir con el área de civismo. Continuamos con la Historia de México. Ok, para iniciar, tenemos que son aspectos de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Esto es historia universal, es decir, de mediados del siglo XIX al 1920. Se trabajan estos aspectos. Recordemos que historia es un campo muy amplio y que es difícil de dominar al 100%. Por ello, se trabajan aspectos más motivadores para trabajar el área de historia, es decir, aprenderse fechas, acontecimientos importantes, realizando diferentes trabajos de manera digital, líneas del tiempo digital, exposiciones breves, pero de forma en que el alumno logre obtener toda la información para que logre obtener con éxito su examen. Tenemos el nacionalismo, el imperialismo y su expansión en el mundo, la paz armada y la Primera Guerra Mundial, la paz de Versalles y sus consecuencias. Cada uno de estos temas se trabajan de forma individual, pero al mismo tiempo en un conjunto, porque una con otra va relacionada. Continuamos. Tenemos el subtema que es a mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX. Son características que hablamos de cambios políticos a nivel nacional, a nivel internacional, como el uso de nuevos libros o el uso de diferentes aspectos de enciclopedia, etc. Tenemos el absolutismo, que nos trata un poquito más de las cuestiones europeas, de la formalización de la administración europea. Y bueno, la independencia de las 13 colonias, que son aspectos más internacionales, pero que también nos incluyen. Las causas externas e internas de la Revolución Francesa, principalmente recalcamos las fechas y los principales datos de ese acontecimiento. Consecuencias de la Revolución Francesa en América Latina y el Caribe, y por consecuente la revolución industrial. Los principales cambios, las consecuencias que trajo esta situación y las ventajas también. Cada uno de estos aspectos, recalco, tenemos las fechas más importantes y las principales consecuencias de este problema histórico. Ok, continuamos. A mediados del siglo XIX a 1920 se trabajan aspectos como el nacionalismo, el imperialismo y su expansión en el mundo, la paz armada y la Primera Guerra Mundial, la paz de Versalles y sus consecuencias. Cada uno de estos subtemas mencionamos a los principales promotores o principales pioneros de ese movimiento y sus características más importantes para que el alumno logre obtener mejor la información. Siguiente aspecto. El mundo entre 1920 y 1960. Hablamos de diferentes aspectos de guerras, principalmente socialismo nacional y fascismo, que son diferentes cambios que han sufrido países europeos, principalmente tenemos Alemania, Francia, entre otros. La pobreza en el mundo se da más a conocer debido a todos los cambios que han surgido por los diferentes movimientos sociales, independistas, etc. Avances científicos. Se puede notar también el avance que se ha logrado tener a pesar de los cambios entre guerras. Se llega a lograr apreciar todos los cambios positivos industriales principalmente. El estudio de la Segunda Guerra Mundial, las causas y sus consecuencias. Una de las más importantes, ¿por qué? Porque es a nivel mundial. Y
Para consecuente, tenemos las décadas recientes, es decir, las características de bloques capitalistas, qué es el capitalismo, qué es el socialismo, cómo se dividen, cuáles son los principales representantes de cada uno de estos bloques y, por ende, nos da una globalización económica muy fuerte a nivel mundial. Y el conflicto del Golfo Pérsico. Todos estos aspectos se van trabajando a lo largo de la preparación de su examen. Se brindan los objetivos más importantes de cada uno de los aspectos, a pesar de que es suficiente o vasta información. Continuamos con la historia de México. Sabemos hoy en día que la historia de México es un aspecto muy importante, principalmente porque en él vivimos. Las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España. Abarcamos aspectos desde la antigüedad hasta nuestro presente. Son aspectos importantes que debemos trabajar para su preparación de su examen. Tenemos temas Mesoamérica y sus áreas culturales, el virreinato y la instauración de las audiencias, las instituciones eclesiásticas, la Inquisición y el criollismo. Todos estos aspectos son importantes para tener antecedentes de nuestro país. Okay. Tenemos principalmente, anteriormente México era la Nueva España, tenemos aspectos importantes que han marcado nuestra historia, como la consumación de la independencia al inicio de la Revolución Mexicana, que fue en 1821 a 1911. Son datos que se vienen manejando y que se trabajan para su preparación. Instituciones revolucionarias y desarrollo económico, 1911 a 1979. Y para llegar a México en la era global, que sería de 1970 al 2000. Aunque hay un lapso del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020. Son datos extras que también incluimos, que en un temario completo, pero también llegamos a incluirlo. Ok, hasta aquí se concluye la parte de Historia de México y de Historia Universal. Vamos a continuar con la parte de civismo o cívica y ética. Ok, recordemos que el civismo es una de las partes más fundamentales del ser humano en su vida cotidiana, así como la ética, ¿no? Continuamos. La formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. Aquí podemos lograr ver el análisis de las acciones de la persona, principalmente si desarrolla una ética o una cívica en sus decisiones propias. Por consiguiente, tenemos la dimensión cívica y ética de la convivencia. Tenemos aspectos que son los valores desde respeto, honestidad, dignidad, lealtad, tolerancia y empatía. Todos estos aspectos tienen un propósito, un ser que conforman a la ética y a la cívica, es decir, son aspectos económicos o valores de tipo económicos, estéticos y morales. Cada uno de estos valores nos llevan a ser una mejor persona. Estos valores se dan principalmente o se aplican durante la preparación del curso de Comipens en ejemplos reales. Se da definiciones de cada una, agregando ejemplos reales de cada una para que en su examen las puedan identificar con mayor facilidad. Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo surgió el voto? ¿Cuándo fue el primer voto masculino y femenino? ¿Cuáles han sido las características de la democracia hoy en día, antes, durante y hoy en día, para formar una identidad personal de cada uno de los mexicanos en la actualidad? Otra de las partes importantes que bien toman aspectos problemáticos personales o psicológicos que llegan a presentar los adolescentes, es decir, los principales cambios físicos que suelen tener, los sociales y los afectivos de la adolescencia, como pueden ser drogadicción, grupos sociales, amigos, influencias, etcétera. Todos esos aspectos se retoman, pero en análisis de contextos reales para ejemplificarlos.
Principios y valores de la democracia. Tenemos confianza, igualdad, libertad, justicia, derechos, dignidad, prosperidad, paz y esperanza. Todos estos valores de la democracia se presentan en ejemplos reales en el examen. Por ello, de igual forma, se presentan ejemplos para que lo podamos o se puedan identificar de una forma rápida y específica, principalmente para tener una convivencia democrática y al mismo tiempo respetar las culturas que existen hoy en día para obtener una justicia social en paz. Participación y ciudadanía democrática. Tenemos los diferentes componentes del Estado mexicano, que incluyen población, territorio y gobierno, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Identificamos o llegarás a identificar los 3 elementos más importantes de la ciudadanía democrática con las principales características y origen. Parte. Participación y ciudadanía democrática. Es una de las importantes también aspectos que trabaja el civismo o la cívica y la ética, pensar y decidir y actuar para el futuro. Recursos y condiciones para la solución de los conflictos sin violencia. Son otros de los temas que se van desarrollando a lo largo de su preparación del curso de Comipems. ¿Okay? En resumen, se trabaja las habilidades verbales, el español, la geografía, historia de México, historia universal, civismo, en la preparación del curso de Comipems que CETESUG-GEMS les ofrece. Bienvenidos a su preparación, a su curso de selección y mucho éxito.